Bien, vamos a leer, continuando con nuestra exposición de 2 Corintios, 2 Corintios 7, del 12 al 15. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Eterno Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, porque tú, Señor, eh, cuando hablas a uno, hablas a todos, y cuando hablas a todos, nos hablas a cada uno también en particular. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo comienza diciendo, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. En todo el capítulo 7 venimos viendo cómo Pablo exalta la necesidad de confrontar a todos con la palabra del Señor. Vemos como Pablo continuamente habla de cómo es necesario y de cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados, como vimos anteriormente, de esa confrontación, y de que cuando esa confrontación se realiza y la persona se arrepiente verdaderamente, actúa de una manera determinada. Y las consecuencias son buenas para la persona, pero no solo para la persona, sino también para toda la iglesia, en este caso para todos los corintios. Cuando Pablo dice, cuando os escribí, no fue solamente por el que cometió el pecado, sino por aquel, ni tampoco por aquel que resultó ser víctima. Recordamos que originalmente Pablo les escribe por un caso de una persona que había tomado por esposa a la mujer de su padre, cometiendo así un grave pecado dentro de la iglesia. Y Pablo decide confrontarlos abiertamente con la palabra y confrontarlos abiertamente con la necesidad de una reacción de parte de la iglesia en conformidad con esa palabra. No una reacción sencilla, no una reacción de decir, bueno, el Señor te ama igual, está todo bien. No, una reacción que llegó al punto de la excomunión de esa persona de la iglesia por no arrepentirse, hasta que esa persona se arrepintió. Entonces Pablo dice, cuando yo les escribí, no les escribí solamente por esa persona, ni por la persona que fue agraviada, ni por el que cometió el agravio, sino que os escribí, dice, para que ustedes vean cómo nosotros nos preocupamos por todos ustedes, cómo Pablo en el Señor y por mandato del Señor y por orden del Señor y en razón de su ministerio para con ellos, se preocupaba. Y también directamente cómo el Señor se ocupa y se ocupa en realidad, porque preocupar al Señor no se preocupa porque Él es todopoderoso, de la iglesia, que no es simplemente por una persona en particular. Solemos tener un chivo expiatorio. El ser humano busca chivos expiatorios, y seguramente los corintios también buscaron en esa persona que había cometido tal pecado un chivo expiatorio y cargaron sobre él los pecados de toda la congregación. Pero Pablo dice, no, yo no les escribí solamente por esa persona, yo les escribí por ustedes, para que ustedes tengan razón de la necesidad de ser confrontados con la palabra, de que cada uno de ustedes va a ser también confrontado con la palabra, y de hecho lo hizo. Y de hecho fueron confrontados ellos, de tal manera que se entristecieron y se arrepintieron. Todos, no solamente ese. No es que lo pusieron al frente, lo señalaron con dedo y le exigieron arrepentimiento. No es que lo subieron a la plataforma, al lugar santo, para que esa persona le pidiera disculpas a su pastor y líder, o a las personas en general, y ver sobre esa persona una venganza más que
un arrepentimiento. Sino, Pablo dice, todo lo que se hace, y especialmente cuando se confronta con la palabra, es para que todos seamos confrontados con la palabra. Como él mismo dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Pablo mismo lo dice. Pablo mismo también dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser eliminado, venga a ser reprobado por Dios. No, Pablo cuando escribe, y el Señor cuando nos confronta con la palabra, nos confronta personalmente, pero también nos confronta de una manera general, nos confrontan como iglesia, porque nosotros nos hacemos una imagen de lo que debe ser el Evangelio. Nos hacemos una imagen, vemos la palabra, entendemos la palabra, escuchamos la palabra, predicamos la palabra y decimos, bueno, esto debe ser así, así, así. Le ponemos un cuadrito, ponemos una lista, un decálogo de actitudes que debe tomar un cristiano, pero cuando nos vemos confrontados ni siquiera respetamos esa línea de conducta que nosotros mismos, que el hombre mismo puso. Porque en su carácter confrontativo, la palabra toca hasta lo profundo de nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos. Y cuando la palabra penetra hasta los tuétanos, se nos desarman absolutamente todas nuestras convenciones, se desarman absolutamente todas nuestros prejuicios. Se confronta toda nuestra vida ante la palabra de Dios, y a veces no por nuestro pecado, sino por el pecado que otra persona ha cometido. Por eso es necesario que la iglesia actúe ante eso, para que toda la iglesia sea confrontada, para que, como dice también, luego toda la iglesia, cuando recibió a Tito, lo recibió en obediencia y en temor y temblor, sabiendo que ahí estaba puesta sobre la mesa toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana, y nuestra relación con uno de los miembros de la iglesia que está en pecado es también vista por Dios como una señal de prueba, como una prueba para con nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar al respecto? Porque cuando un miembro se duele, dice también la palabra, todos nos dolemos con él. La palabra es confrontativa, la palabra es confrontativa, y si no tenemos una confrontación con Dios, una confrontación con su palabra, una confrontación a través de su Espíritu Santo, luego entonces no hay posibilidad de un arrepentimiento verdadero, y no hay posibilidad tampoco de un gozo verdadero como el que Pablo manifiesta tener con ellos. Pablo les manifiesta también su solicitud para con ellos, su diligencia para con ellos, especialmente hacia Tito. Pero el ser humano trata de reducir siempre todo, de poner todo en la menor expresión. El ser humano trata de decir, bueno, esto fue para él, no fue para mí. El castigo o la reprensión que este hermano recibió fue para él, pero no fue para mí. Pero el Señor nos dice que todos debemos ser confrontados. Todos debemos ser confrontados. Y vamos a ver en esto dos ejemplos de cómo reaccionamos, de cómo reacciona el hombre ante la confrontación con esa palabra. El primero de los ejemplos es el mismo Israel. Israel, que recibió al Señor, y dice el mismo Señor dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando el Imperio Romano se apoderó de Israel, de toda la región de Israel, todos los grandes maestros, los sacerdotes, supieron, en función de las profecías que ya tenían, que durante ese reinado el Cristo había de venir. Estaba profetizado ya. Vamos a ver una de esas, que es Daniel 2.44. Daniel 2.44. Estamos en el contexto del sueño de Nabucodonosor, que vio una estatua cuya cabeza era de oro, y luego fue bajando la calidad de los materiales hasta llegar a los pies de barro que representaban el Imperio Romano.
No vamos a leer todo el texto, por supuesto, sino solamente cuando habla de ese hierro mezclado con barro, que son los pies que representan al Imperio Romano. Dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Israel tenía profecías que le hacían saber, que le decían que durante ese reinado iba a venir este reino, iba a venir el Mesías, cuyo reino iba a ser inconmovible. Eso los preocupó muchísimo, y los preocupó con razón, lógicamente. ¿Cuántas personas, aprovechando ese periodo y aprovechando esa situación, especialmente cuando el rey fue Herodes, que no era de la tribu de Judá, ni siquiera era israelita, era idumeo, cómo saber que realmente iba a venir el Mesías? Eso nos pasa a nosotros. ¿Cómo sabemos que vamos a tener, o que cómo tenemos que actuar en determinada situación? ¿Cómo sabemos cómo tenemos que actuar cuando viene un pseudo profeta, un pseudo, bueno, pseudo no existen los apóstoles hoy, pero pseudo apóstol? ¿Cómo sabemos cómo tenemos que actuar? ¿Qué pruebas tenemos al respecto? ¿Qué pruebas tenemos al respecto? Y todos nos hacemos una serie de, digamos, un multiple choice, un examen. Nos planteamos a veces como denominación y a veces como personalmente. Decimos, bueno, si hace esto, aquello o lo otro, entonces quiere decir que es de verdad, que es del Señor. Pero cuando sucede que una persona viene con la palabra de Dios, el ser humano suele ponerle obstáculos. Y esto pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dijo a sí mismo, tenemos que elaborar una serie de pruebas, tenemos que elaborar una serie de manifestaciones que tenga que tener el Cristo, que nos digan indubitablemente que este es el Cristo. Entonces ellos se basaron, los maestros judíos, y luego esto quedó establecido y puesto en la Mishnah, en el texto de Isaías, también un texto profético. Isaías 35, y dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, 35 del 4 al 6, perdón. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces dijeron, en función de esto, una clara señal de que estaba hablando del Mesías, establecieron una serie de hechos que el Mesías debía realizar para demostrar efectivamente que era el Mesías y que no era un impostor. Y establecieron 3 milagros que no, obviamente no los establece así la Biblia, en la Mishnah los establece y los establecieron los mismos maestros, pero vamos a estudiarlos para ver cómo esos mismos maestros que establecen una serie de pruebas, cuando esas pruebas se dan y a ellos no les gusta, como nos pasa a nosotros también, establecemos pruebas, pero cuando esas pruebas se dan y no nos gustan, buscamos otras pruebas. Como decía este famoso cómico, estos son mis principios, si no les gustan, acá tengo otros. O cuando establecemos una prueba que queremos que Dios nos dé de algo, pero no nos gusta, entonces decimos, no, mejor pedimos otra para que Dios nos diga algo que a nosotros nos guste, no que le guste a Dios. Pero cuando Dios nos confronta con la palabra, todas estas cosas terminan siendo destruidas, aun cuando buscamos consejos y en lugar de consejos buscamos cómplices. Pablo lo sabía, por eso los confronta a los corintios en su momento, y por eso estaba él esperando a Tito para saber cuál había sido la reacción de los corintios. Como habíamos dicho antes, los corintios bien podrían haberle dicho, Pablo, no queremos saber nada con vos, pero ellos se arrepintieron. Bueno,
los israelitas dieron tres pruebas, tres señales que tenía que cumplir el Mesías, y entonces ellos iban a creer que era el Mesías. Esas tres señales se les llamó los milagros mesiánicos, y establecieron como tales milagros que no podría haber hecho otra persona sino solamente el Mesías. La primera era sanar a un leproso, ya en las últimas etapas de la enfermedad, sanarlo de manera tal que ese leproso que ni siquiera caminar pudiera, él fuera sanado. La segunda era sanar a un demonio mudo. Existía la costumbre que para expulsar un demonio en aquellos tiempos debía saberse el nombre del demonio, entonces se lo expulsaba diciéndole: tú, demonio de nombre tal. Costumbre no bíblica que se sigue utilizando lamentablemente en muchos lugares, en los cuales se dialoga con los demonios para establecer, no sé, un diálogo político con ellos. Quizás llegamos a un acuerdo y armemos un senado medio demonio, medio... Pero bueno, entonces decían, solamente el Cristo podría echar un demonio mudo, cuyo nombre no conociera. Y el tercero, poder sanar a un ciego de nacimiento que nunca hubiera visto. Entonces, cuando llegara el Mesías, esos tres elementos deberían darse. Y efectivamente, cuando vino Jesús, lo primero que hizo fue sanar a un leproso totalmente tomado por la lepra. Milagro que no había sucedido dentro de Israel por muchos siglos. Si ustedes revisan la Biblia, el único que fue sanado, como bien dice el Señor, había muchos leprosos en Israel, pero solamente Naamán el sirio fue sanado de lepra. Y habían pasado muchos siglos y ninguno, desde Miriam, que estuvo leprosa y luego fue sanada en los campamentos donde Moisés estaba guiando al pueblo, había sido sanado de lepra. Entonces decían, solamente el Cristo podría hacer semejante milagro y ser denominado el Cristo. Y efectivamente, si vamos a Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús, en este milagro, inicia una serie de acciones dentro de la élite sacerdotal que los llevarían a la conclusión ineludible de que él era el Cristo. Por eso es que luego son inexorablemente culpables, porque ellos sabían perfectamente que él era el Cristo. Jesús sana a un leproso de nacimiento. Un leproso totalmente tomado por la lepra. Un milagro que durante siglos no se había podido hacer o nadie había hecho en Israel. Y le dicen: ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos. Jesús, entendido de las costumbres y tradiciones de su pueblo y entendido de que ese milagro iba a desatar una serie de consecuencias dentro de la élite sacerdotal, le dice: ve y muéstrate para testimonio de ellos, para que vean ellos que un leproso fue sanado, para que investiguen quién lo sanó y para que
comienza entonces lo que ellos llamaban el periodo de investigación, de observación de aquella persona que había hecho el primero de los milagros mesiánicos, para saber si efectivamente él era el Mesías que estaban esperando. De manera que ellos habían establecido una serie de acciones a través de las cuales era evidente que esa persona era el Mesías. Había sucedido la primera, entonces empezaron un periodo de observación. Periodo de observación que luego, si uno ve Lucas 5:17, dice que en un día aconteció que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, ya no es que el Señor se movía solo a través del pueblo, sino que ya los sacerdotes, ya los escribas, los doctores de la ley empezaron a observarlo, porque decían, este puede ser el Mesías, ya hizo uno de los milagros, faltaba, o sea, 2 milagros. Y en Lucas 11, estaba Jesús, 11:14, echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, este echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, pedían señal del cielo. El segundo milagro mesiánico fue realizado en este hecho. Pero ya, aquellos que habían dicho, estas son las señales que vamos a esperar, y lo lógico es decir, bueno, estamos esperando las señales, están estas señales, gocémonos, porque se está por manifestar a aquellos que nosotros estamos esperando. Sin embargo, como Jesús los confrontaba con la palabra, como Jesús no se callaba y Jesús resignificaba todos los textos de la Biblia, como Jesús decía, ama a tu enemigo, como Jesús decía, vosotros fariseos hipócritas, decidieron no creer en él. Jesús estaba realizando obras en personas particulares que estaban afectando a toda la nación. Estaba confrontando a algunos para afectar a toda la nación y para salvarnos a nosotros. Claro, este segundo, en el primero estaba todo bien, es uno, pero ya cuando hay 2 de 3 empezamos con los problemas. Cuando somos confrontados realmente con la palabra y no nos gusta esa confrontación con la palabra, ya demonio tiene. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa afuera a los demonios. No nos gustó que nos diga lo que nos dice y que encima haga el segundo de los milagros mesiánicos. No queremos a este Mesías. Nosotros queremos a un Mesías, pero no a ese Mesías. Queremos otro Mesías que se adapte a nuestras formas, que se adapte a nuestra interpretación de la ley, que se adapte a mi interpretación de la ley. Yo quiero un Mesías que sea como yo quiero. De hecho, me gustaría armar el Mesías para armar y me lo armo yo. Eso sucede hoy. Tenemos un Mesías, tenemos un Dios, está Jesús, pero nos armamos nuestro propio Dios conforme a la imaginación de nuestros corazones. Por eso Pablo dice, cuando yo os escribí, no lo escribí solamente por ellos, no les escribí solamente por las personas que el que pecó y el que recibió, el que fue víctima de ese pecado, les escribí por todos ustedes, porque todos ustedes tienen en su mente una concepción de lo que debe ser la iglesia, pero la concepción de cómo debe ser la iglesia, de cómo debe ser la confrontación con la palabra, de cómo debe ser la doctrina, la concepción que vale es la concepción de Dios. Y como ven, esto no es
único de los corintios, ni es único del pueblo de Israel. Nosotros, como seres humanos, somos así. Tenemos una concepción, nos hacemos en la mente una estructura de cómo deben ser la fe. Y rechazamos todo aquello que sea parte de esa estructura. Pero Dios nos confronta con la palabra y nos dice, tu estructura, tu cultura está mal. Es la que vale la de Dios, la que Dios nos trae. Eran 2 de 3. Bueno, ya lo acusamos de que echa fuera a los demonios por culpa de Belcebú. Pero bueno, son 2 de 3, no son las 3. No son las 3. Pero, si vamos a Juan 9, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Tatán, tatán. Se acerca la tercera. Y le preguntaron los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y ahí vemos representado también lo que Pablo les dice. Yo no les escribí ni por el que pecó ni por la víctima, les escribí por ustedes mismos. Los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Como si él hubiera podido pecar en el vientre de su madre. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que del día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y si ustedes siguen leyendo esto ya, la reacción de los sacerdotes fue virulenta. Buscaron al que hizo el milagro, buscaron al ciego. Algunos dicen, este es el ciego que estaba ahí. Dice, sí, parece a él. Y él decía, soy yo. Ahora, fíjense cómo lo sana. Podría haber hecho así y sanarlo, como hizo con muchas personas. En el 6 dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Y él decía, soy yo, no es otro, ni me parezco, soy yo el que me sentaba y mendigaba, ahora veo. Y fíjense cómo el único caso en el cual sana de una manera que uno podría llamar indirecta, en la cual hace lodo con su saliva, lo unta en los ojos, se lava en el estanque de Siloé y regresa viendo. De manera que no hubiera absolutamente ninguna duda de que Jesús había sanado a este hombre ciego de nacimiento. La virulencia de los sacerdotes fue terrible, en contra de Jesús, por supuesto, del ciego, de los padres del ciego, aún amenazándolos de echarlos de la sinagoga. Cualquier parecido con la actualidad no es ninguna coincidencia, son exactamente iguales. Aquellos que no aceptan que Dios es soberano y que las formas, que los hechos, que las situaciones las pone el Señor. El Señor confrontó a toda una casta sacerdotal con sus propias condiciones. Y la casta sacerdotal desoyó sus propias convicciones con tal de rechazar la palabra de Dios, con tal de rechazar al Mesías, con tal de rechazar al Maestro. Hoy en día es exactamente igual. Nosotros tenemos nuestros preconceptos, como los corintios tenían sus preconceptos, por lo cual Pablo les dice, mire, yo esto que se hizo, lo que les dije, esta confrontación con la palabra
con el evangelio verdadero del Señor, no fue por él que cometió el pecado, que sí también fue por él, lógicamente, ni fue tampoco solamente por aquel que padeció el pecado, sino que fue por todos ustedes. Ustedes tienen preconceptos, ustedes tienen prejuicios de cómo debe ser el evangelio, ustedes tienen prejuicios de cómo se debe comportar el evangelio y qué tiene que hacer el evangelio. Está el prejuicio de aquellos que dicen: ustedes van a la iglesia, tienen la obligación de darme dinero o de darme el sustento. Lo siento, no es la tarea de la iglesia. Puede ser una de las tareas, puede ser una acción de la iglesia, pero la función de la iglesia es predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Ustedes tienen que predicar un evangelio que tiene que ser entretenido. Lo siento, el evangelio no es entretenido. Si venís a la iglesia, se predica la palabra y te vas cómodo con la palabra, es que no se predicó el evangelio. Porque la palabra está para confrontar mis argumentos. La palabra está para confrontar mis estructuras, mis prejuicios. Y la palabra estuvo para enfrentar y confrontar los prejuicios de la casta sacerdotal. No iba a decir casta, por razones obvias, pero bueno, de una casta sacerdotal que decía cómo debía ser el Cristo, cómo debía ser el maestro. Y el Señor les dijo: acá está, me van a aceptar como maestro, como Cristo. Y no lo aceptaron, lo mataron, sabiendo que era el Cristo, no porque hubiera hecho estos milagros, sino porque ya a esas alturas sabían efectivamente que Él era el Cristo. Y también nos da una pauta de cómo el hombre se hace sus propias formas o reacciona de una manera determinada ante la palabra. Nos las da claramente la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. ¿Qué nos dice? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó en Mateo 13, junto al mar. Y se juntaron mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El Señor nos dice claramente: mucha de la semilla, mucha de la palabra que se arroja al mundo caen en suelos que no quieren o no quieren en realidad adaptarse a la semilla. Solamente una tierra buena y arada se adapta a la semilla, y la semilla progresa en esa tierra. Si la tierra esa está gobernada por espinos, por la gloria de este mundo, por las riquezas, si está gobernada por pedregales, si está gobernada por esos pedregales que es la burla de aquellos que están fuera, o la propia imagen, aun si está en el camino y la palabra ni siquiera penetra y automáticamente el enemigo se la lleva, entonces no va a prosperar. Solamente prosperará en aquel lugar en el cual la tierra se acomode a la palabra. Se acomode a la palabra. Y ustedes ven cómo los sembradores, como los agricultores preparan la tierra. No es cualquier tierra en la cual la semilla prospera. No es cualquier lugar en el cual la semilla prospera. No es cualquier lugar. Y cuando estamos rodeados de espinos, y nos gustan los espinos, cuando estamos rodeados de pedregales y le damos importancia a los pedregales, cuando somos aquellos o somos ese camino
de junto al camino y está endurecido por el tránsito del mundo sobre nosotros, entonces no nos acomodamos a la palabra. Pero el Señor nos insta a acomodarnos a la palabra, a que esa confrontación con la palabra haga un cambio en nosotros, que nosotros nos acomodemos. Pero nosotros seguimos pensando que somos buenos de todas maneras, que nosotros hemos hecho algo que no hemos matado a nadie, no hemos cometido un pecado grave y creemos que somos justos y nos olvidamos del precepto que Isaías nos da en el capítulo 64 y lo voy a leer para que quede claro, Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías no dice algunos de nosotros, dice todos nosotros. Y lógicamente, si estamos en estas circunstancias, en esta situación, no vamos a dejar que la semilla haga lo que debe hacer para crecer, que la palabra haga la obra que tiene que hacer para crecer. Nosotros ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos nuestras formas, nuestros prejuicios, y aun si dentro de esos prejuicios algo parece encajar, si no nos gusta tampoco lo vamos a dejar encajar, porque somos así, porque el ser humano es así. Y ya Pablo lo decía con claridad, porque vendrá tiempo, 2 Timoteo 4:3, en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros que hicieron su estructura, que hicieron su mapa de acción, que hicieron su diagrama de flujo de cómo debe funcionar la fe, cómo debe funcionar Cristo, cómo funciona el amor, cómo funcionan todas las cosas referentes a Dios. Y no aceptan otras, no aceptan la palabra del Señor, no aceptan la confrontación con la palabra del Señor y pasan la vida predicando herejías. Pero muchos se amontonarán conforme a su deseo de oír. No dice que están ahí obligados, están ahí conforme a su deseo de oír. Por eso, hermanos, Pablo confrontó a los corintios, porque Pablo sabía que nosotros tenemos estructuras formadas, caminos por los cuales nuestras propias neuronas llevan el pensamiento. Por eso dice en Romanos 12 que tenemos que transformarnos mediante la transformación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento, nuestras formas a través de las cuales entendemos y comprendemos. Pablo lo sabía, confrontó a los corintios y se gozó en estos últimos versículos del capítulo 7, porque los corintios la vieron. Los corintios supieron cómo debían actuar, que no tenían que dejarse llevar ni por sus prejuicios ni por sus preconceptos de cómo debían ser las cosas. Tampoco se dejaron llevar por echarle la culpa a esa persona que había pecado, sintiéndose ellos mismos santos que aplicaban la justicia divina. No, ellos supieron que cuando Pablo les habló, no habló solamente, y Pablo lo aclara, no hablé solamente por el que pecó, no hablé por aquel que fue dañado, hablé por todos ustedes, para que ustedes entendieran. Por eso los confronté duramente con la palabra. Y el Señor
nos quiere confrontar duramente con la palabra, con su palabra. Hermano, hermana, usted seguramente, su congregación, tienen formas, tienen estructuras, tienen caminos de entendimiento de la palabra. Confróntelos, confróntelos, confróntese usted con la palabra y vea si efectivamente todos esos preconceptos son de Dios, son bíblicos y están avalados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu poder y tu misericordia nos guíen en esto, Señor, en este ejercicio en el cual, Señor, anhelamos confrontarnos con tu palabra, como en un espejo, para ver quiénes somos, cómo somos, qué estamos haciendo, cómo estamos respondiendo al maravilloso Evangelio de Cristo. Enséñanos y guíanos, Padre Celestial, porque no queremos ser de aquellos que se amontonan conforme a su comezón de oír, sino queremos ser de aquellos, aunque pocos, siguen tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.